Bienvenidos al Castillo de las Tinieblas. Pero... Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues ya he gritado una vez. ¿Lo has gritado? Sí. Ya acabamos de empezar. Ya acabamos de entrar. Huelen quién tiene miedo. ¿Cuál es tu sala de terror favorita? Eso es el ataque. Ay, no sé. Insidious, creo. ¿Insidious? Sí. ¡Tío! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero poco! ¡Corre! ¡A ver cuándo! ¡Si lo rompe, lo paga! ¡Uy, madre mía! Bueno, venimos aquí a ver si tenemos suerte y gana Survival Maze, el cual soy feliz de colaborar en esa gran casa. ¡Qué guay! ¡Ay, muy bien, muy bien. ¿Nervioso? Un poquito, un poquito. ¿Nervioso? Sí, y un poco aterrorizados también. Aterrorizados, ¿no? Si nos ven aquí los actores van a venir a por nosotros seguro. Voy a hacerme el fuerte para que no vengan. No, me llama el cadáver. Ya sabía yo. Saluda, coño, saluda. Damas y caballeros, discípulos de las tinieblas, sed bienvenidos al Castillo de las Tinieblas. Y como no podía ser mejor, tenemos con nosotros recibir con un fuerte aplauso a Maribel y Javier de Ocio Terror. Bienvenidos a la segunda edición Horror Awards. Esta es una noche súper especial para todos nosotros, fans del terror, porque esta noche, gracias a las votaciones de todo el público, vamos a saber quiénes son las mejores experiencias de terror del año pasado. Vamos, que si los ganadores nos gustan, la culpa es nuestra. Asustar es algo muy difícil. Solo gente verdaderamente perturbada sabe asustar bien. Gente psicópata, gente que lleva el diablo dentro, gente realmente malvada, perversa, amoral y por supuesto los nominados que tenemos aquí esta noche. Hemos recibido ayuda desinteresada que hay que reconocer, o sea, tenemos a Miquel, gracias por el diseño. Los fantásticos Curinis, que son los fotógrafos oficiales de la gala. Y como no, el Castillo, segunda edición, que nos deja celebrar aquí la gala. Y también tenemos a gente muy guay por aquí, ¿no? Bueno, tenemos a los torturadores de No Exit. Para los que no hayáis ido a Senda Viva, si preguntéis por los animales salvajes, ahora les señalan a ellos. También tenemos a los ganadores del año pasado de la mejor script de terror, Arcano. Que también es conocida como la única sala de terror en la que los únicos menores de edad que pueden entrar son sus dueños. Si no tenéis sala, no tenéis una experiencia de terror, ni sois un blog, ¿qué hacéis aquí? No, todos son bienvenidos porque esta sabéis que es una gala abierta a todo el público que quiera ver. Y los que vinisteis el año pasado, si recordáis, pues tenemos un pequeño resorte automático que se activa al minuto de discurso. ¿Lo podemos ver? ¿Cuál es el recurso? Gracias, esbirro, te puedes retirar. Y bueno, pues ahora ya vamos a empezar la gala. Por el primer premio horrorífico. Y este premio horrorífico es algo muy especial, pero no solo para nosotros, sino para todos los que se dedican al mundo del terror o que son fans del terror. Es un espectáculo, estamos hablando de un espectáculo que fue el inicio de todo y al que todos le debemos muchísimo.
Nos tenemos que remontar al año 1988, cuando Fernando Quenar, Javier Ruiz Azúa e Ignacio Brieva estrenan en la Alhóndiga de Bilbao un concepto de espectáculo de terror en vivo completamente novedoso para la época. Este espectáculo consistía en un recorrido laberíntico y oscuro en el que las criaturas que habíamos visto en el cine de terror cobraban vida y nos convertían en las víctimas protagonistas. Pronto se instalaron de forma permanente en el Parque de Atracciones de Madrid, el Tibidabo de Barcelona, Tivoli World de Málaga, incluso llegaron a exportar el espectáculo a ciudades como Cancún, Orlando, Tokio o Londres. Y actualmente aún lo podemos disfrutar en Blackpool, Inglaterra. Por supuesto nos estamos refiriendo a El Pasaje del Terror, el original. Dentro vídeo. Esta es una historia verídica. Todo comenzó una noche de verano cuando 5 jóvenes salieron para lo que parecía un inocente paseo por la montaña. Nunca hubieran imaginado que se pudiera sentir tanto miedo. Para ellos, una noche de diversión se convirtió en la experiencia más escalofriante de su vida. Una pesadilla que no olvidarían jamás. Pasaje del Terror. Una visita sin límites. Detrás de la cortina hay una puerta con un picaporte. Usted será el guía. Llame 3 veces y esperen a que alguien salga a recibirlos. Suerte. Vais a transitar por un laberinto lleno de desagradables sorpresas. If you thought my films were terrifying, if the characters I played shocked you, now you'll experience sheer panic because this is not a movie. And I'm not the star this time. In Pasaje del Terror, you are the star. Pasaje del Terror, una visita sin límites. I'll be waiting for you. Películas de terror más famosas y de la literatura más famosa, nosotros conseguimos los personajes. Los metemos dentro del Pasaje del Terror, le hacemos su escenografía lo más parecido posible y luego el público que nos venga a ver va a ser la víctima. Un producto que está en Japón, está en España, en Italia, en Roma, en México, en Argentina y ahora está también aquí. Sale gritando pero descargando la adrenalina, eso es bueno, ¿no? Las tensiones que se acumulan, si se quieren relajar, hay 2 posibilidades, o un buen masaje o que vengan al Pasaje del Terror. Se lo van a pasar fabuloso o se lo van a pasar de miedo. Bueno, muchas gracias a todos. Por supuesto estoy aquí en nombre de Javier, en nombre de Rafael José Vila, no lo habéis nombrado, el que nos abrió las puertas del mundo, en nombre de mi socio y amigo durante 35 años, Fernando Quenar. He de reconocer que cuando nos nominasteis para recibir este premio y el estar aquí hoy, para mí ha sido un auténtico horror. Y vamos, el horror me he vestido de luto para venir a recogerlo, o sea, eso ha sido todo. Pero es un horror, no, el de la motosierra me puede aguantar un poquito. Es un horror porque este es el típico premio que se nos da por viejos. Y lo que es peor es que nos lo dais los jóvenes, y eso da mucha envidia. Así que, chicos, solo puedo decir una cosa, muchísimas gracias. Espero que lo que hicimos os haya gustado, os haya servido de inicio de un camino que aquí no se conocía, que aquí no existía, y si queréis un consejo, cuando corráis la verja e iniciéis el camino, ya sabéis, adelante y suerte. Los nominados al mejor evento de terror son... Horrorland Scream Park. Parque de Atracciones de Madrid. Parque Warner.
Portaventura World. ¡Abro el sobre! Y el ganador al mejor evento de terror es Organ Scream Park. ¡Un aplauso! Y vamos a ir a por el segundo premio horrorífico de la noche. Así que... Sabéis que esta noche se la estamos dedicando los premios horroríficos a los más veteranos en el mundo del terror. En un túnel del terror es muy importante trabajar la escenografía, la música, los impactos, la interpretación y la dirección artística, pero sobre todo que estén bien coordinados para que el resultado sea impecable. Y esto es algo que llevo haciendo con gran éxito durante más de 20 años los ganadores de este premio horrorífico, siendo fuente de inspiración para numerosos artistas en España que se dedican actualmente a crear experiencias de terror en vivo y es visita y peregrinación obligada para todos los fans del terror. Evidentemente nos estamos refiriendo al Hotel Kruger, Parque de Atracciones de Tibidabo. Bienvenidos al Hotel Kruger. Haremos que su estancia merezca la pena. Si se atreven, claro. Bien, presten atención. Van a visitar este viejo hotel. Es un lugar muy poco iluminado y está prohibido que enciendan cualquier tipo de luz. Ni fotografías, ni vídeos, ni utilizar el teléfono móvil. Manténganse siempre juntos, no se separen, no corran y no retrocedan pase lo que pase. Y sobre todo, no toquen nada ni a nadie, y así nada ni nadie les tocará a ustedes. Probablemente. Mi nombre es Óscar Hidalgo, soy el encargado y director artístico del Hotel Kruger. Os invito a venir a conocer este fantástico lugar. ¿Qué os podéis encontrar aquí dentro en este hotel? Mira, para los amantes que amen el terror, van a encontrar un espectáculo cuidado, mimado y interpretado fantásticamente por 17 fabulosos actores. Os invito a que vengáis a descubrir este lugar maravilloso. Sí, bueno, muchas gracias por este premio. La verdad creo que es el primer premio que nos dan. Entonces estamos muy contentos y muy sorprendidos. Muy emocionados de haber conocido a los creadores del Pasaje del Terror, porque nosotros de hecho somos los continuadores. Bueno, muchas gracias por haber creado el Pasaje del Terror. Gracias. En 24 años he calculado que habrán pasado casi 4 millones de personas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los visitantes que habéis estado en el hotel y os dejo la palabra con el mejor director artístico que tenemos en Barcelona. Bueno, muy orgulloso por este premio. Quien no haya conocido todavía el hotel, pues os recomiendo que vengáis a verlo. Hacemos un trabajo con mucho respeto hacia el terror, mucho amor hacia el terror. Y bueno, venir a ver al Hotel Kruger y que siga por muchos años más el buen terror y el terror de buen gusto.
solo una cosita. Me gustaría dedicar este premio a Santi Sardá y Marta Romañá, que son los creadores del Hotel Kruger y con los cuales hemos trabajado muchos años y se lo merecen también. Los nominados a Mejor Atracción de Terror son... Antiquario The Farm, Where Evil Hides. El Viejo Caserón Remake 2019, Parque de Atracciones de Madrid. Expediente Jacqueline 2, La Finca y Spa Mil Notes. Hostel Rooms 123, No Exit Horror Nights. La Casa del Bosque, Horrorland Scream Park. La Isla Maldita, PortAventura World. La Llorona, Parque Warner. La Térmica 2.0, Horrorland Scream Park. Psycho Extreme, Horrorland Scream Park. Survival Maze Battle Royale, Horrorland Scream Park. En tercera posición, a Mejor Atracción de Terror es Psycho Extreme. En segunda posición, a Mejor Atracción de Terror es La Térmica 2.0. ¡Ganador! ¡Al Mejor Atracción de Terror! ¡Es para Survival Maze! Como tú sabes, coge el vídeo como tú sabes, ¿eh? Como a ti te gusta, ¿eh? Sí, Bueno, muchas gracias a todos por las votaciones, por este premio. Realmente decir que es un honor, un orgullo estar aquí. Ha sido muy emotivo ver cómo los creadores de Pasaje del Terror están aquí, que yo pienso que todos venimos de allí. Pero es que aparte nosotros, tanto Cristina como yo, venimos del Hotel Kruger, que para nosotros han sido nuestros padres, la gente que nos ha enseñado todo lo que sabemos y también estamos compartiendo hoy el día con ellos. Entonces, lo bonito de esto también es encontrarnos con gente que amamos este género, que luchamos por él. En Horror Box también vamos a hacer experiencias nuevas este año, tanto a nivel de espectáculo como de escape room, que hay gente que nos va a ir preguntando, pues pienso que no es sitio más bonito como esta gala para anunciarlo. Así que, mil gracias. Y deciros que este premio no sería posible sin grandes figuras como por ejemplo la de Emilio, que lo tenemos allí, que era la persona que os introducía en Survival Maze. Tenemos al espantapájaros, Robert, fuerte aplauso para él. A Charlie de Rock, que tiene el club de fans por ahí, ¿eh? Y nunca lo diríais, pero el de la cruz en la cabeza es Diva Shimei. Bueno, dicho esto, mil gracias de verdad por todo. Gracias, Ocio Terror, por hacer estas galas y a toda la gente que estáis aquí. Los que creáis experiencias como nosotros sabéis lo duro que es, pero lo bonito y gratificante que es. Que sigamos creciendo, que sigamos haciendo este tipo de experiencias y por muchas galas y muchas ediciones aquí en el Castillo de las Tinieblas. Gracias por acogernos. Antes de entregar el premio a Mejor Horror Escape, vamos a lanzar una primicia de escape de terror para este año. Dentro vídeo.
Escape Room 2.0. Ya lo tenéis aquí. Y ahora sí, damos paso a premio a mejor horror escape. Los nominados al mejor Room Escape de 2019 son... Camping, Insomniac Corporation. El Bosque, Mindtrap Escape Rooms. El Invernadero, Resident Riddle. Freak Show, Juegos Maníacos. La Inmobiliaria, Insidious. Paranoia, Codexcape. Paranormal Experience, Madrid Terror. Profana, The Incognite Escape Room. Ritual, The Locked Room Escape Zaragoza. Orient Express, The Witching Hour Room Escape. En tercera posición, Camping Insomnia Corporation. En segunda posición, Paranoia. El ganador, La Inmobiliaria. Nada, muchísimas gracias. No nos lo creemos. Llevamos un año y estamos flipando, la verdad. El cariño y todo. Agradecer sobre todo, somos tres. Falta David, el tercero en cuestión, que algunos sí que lo conoceréis. Agradecerle a él, agradecerle a nuestras novias, Esther, Tamara, Ana, Seila. Hay uno que es un poco vicioso, no diré que... Y nada, agradecer a los chicos de terror que vinieron cuando llevamos 2 semanas, que no sabíamos ni hablar. Y nada, que muchísimas gracias a todos. A ver, ahora vamos con el tercer premio honorífico de la noche. Este lugar seguro que lo conocéis, y si no lo conocéis es el momento de dejar de beber. Es todo un referente en los restaurantes temáticos de nuestro país. Se caracterizan por ofrecer un espectáculo de terror trabajado con respeto para los fans del género y por renovar cada año sus números, vestuarios, máscaras y personajes para que cada cena sea diferente y siempre adaptándose a las nuevas tendencias de terror del momento. Evidentemente nos referimos al Castillo de las Tinieblas. Un espectáculo de cine, de terror, de miedo. Era entrar en el restaurante y era otro mundo. El primer restaurante de terror que se abrió. Lo que más miedo da a la gente es la oscuridad. Es un espectáculo muy directo, que todo tiene que ir de una manera muy rápida. Surgió a través de experimentar con los túneles del terror, donde los actores estaban quietos, parados, y era la gente la que pasaba. Entonces pensé, bueno, podríamos experimentar de hacer algo al revés. Se puede montar un restaurante con un espectáculo de terror, donde la gente esté sentada comiendo y los actores estén paseándose y haciendo algunas representaciones de algunos números o de algunos personajes. No solo soy el propietario del Comedor de las Tinieblas, ahora el Castillo de las Tinieblas, sino que también intervengo en los números haciendo pues diferentes papeles. El Comedor de las Tinieblas, que fue el primer restaurante espectáculo de terror que se abrió, se montó en Castelldefels. Era un local bastante pequeño y poco a poco pues se fue haciendo famoso hasta que llegó un momento en que ya no había sitio y las reservas tenían que ser de meses a meses. Pues pensé, aquí hay que buscar un local nuevo, hay que buscar algo nuevo. Entonces, buscando, encontré este local, que antiguamente había sido una discoteca. Estaba bastante en ruinas, estaba bastante dejado. Tardamos un año en modificarlo y en convertirlo en lo que es el Castillo de las Tinieblas, que esto fue en el 2002. Y en el 2003 inauguramos ya el Castillo de las Tinieblas.
bueno del espectáculo del Castillo de las Tinieblas es que no solo es en el escenario donde se representan los números, sino que por todo el comedor el espectáculo se va realizando. Los actores se mueven por los pasillos, por el escenario, hasta incluso por debajo de las mesas. Desde el caballero a todos nosotros han pasado muchos años. Y tantos años que, por lo menos nosotros, ya son 22. Una cosa que pensábamos que iba a ser una locura y al final se ha convertido en un sueño hecho realidad con 22 años. Quería agradecer a todos los visitantes que han venido a vernos, a todos los actores y personal que ha pasado por aquí, por la empresa, y en especial a mi mujer, que quiero que venga, Ángela. Porque con su apoyo y su genio, esto tira para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias.